Listo, estamos grabando, son las 3 de la tarde, 37 minutos del día 10 de febrero de 2022 y estamos reunidos algunos profes, algunos funcionarios de la universidad para tocar el tema o el caso del estudiante Johnny Robinson. El estudiante Johnny Robinson se vinculó el semestre inmediatamente anterior a la Universidad Militar, concretamente a la Facultad de Estudios a Distancia, inicialmente en el programa de Ingeniería Informática. Este estudiante pues tiene una particularidad y es que él pues a la fecha, digamos, él tiene una discapacidad visual, totalmente no ve. Digamos que hasta cierto punto para todos fue un desafío o se constituyó en un desafío porque pues por una parte, digamos que la normativa que hay en relación a la accesibilidad y a la inclusión, pues digamos que no exime a las instituciones educativas de abstenerse de vincular estudiantes en estas condiciones, no solamente visual, auditiva, en otras condiciones, sino que todo lo contrario, digamos, nos obliga como instituciones a generar, digamos, planes, programas o, digamos, todas las atenciones a las que hubiera lugar para poder darle el manejo a las situaciones puntuales de estos estudiantes. Entonces se ha vuelto, por lo menos en nuestra facultad, aquí al interior de la Facultad de Estudios a Distancia, se ha vuelto un tema recurrente hablar de la inclusión y en particular de la accesibilidad. Esta primera parte, antes de cederles a ustedes la palabra, porque digamos, yo lo que voy a hacer básicamente en esta sesión es compartirles cómo fue o cómo ha sido la experiencia con este estudiante. O sea, qué hemos hecho con este estudiante. Nos falta mucho todavía, pero yo les cuento lo que humildemente hemos trabajado con él, lo que se ha hecho con él, y, y pues yo inmediatamente les doy la palabra para que, pues la idea es que ustedes de pronto también nos compartan sus impresiones o, por ejemplo, la profe Diana Marcela, que ya este semestre tuvo la oportunidad de entrar en contacto con él, pues de pronto también nos comparta un poco las situaciones, las dificultades que son varias, pero pues la idea es, digamos que primero, digamos, acogernos a esa política de inclusión que maneja la universidad. La universidad, de hecho, hace poco encontré un documento, creo que de pronto nuestro compañero de COASE eventualmente nos puede recordar algo sobre el tema, pero sí encontré que algo, digamos, hay una política, un documento donde se hace una declaración sobre la importancia de la inclusión de estudiantes con discapacidad. Entonces, digamos que voy a empezar por contarles qué se ha hecho. Eh, digamos, a lo mejor ustedes sepan muchas cosas de lo que voy a decir acá, pero pues digamos, les voy a contar qué ha sucedido, porque esencialmente el estudiante utiliza una herramienta que se llama JAWS. Es una herramienta que él descargó, que él, digamos, le proveyó a alguien, si mal no estoy, a través del INSI, no estoy seguro. Total es que es un lector de pantalla. Básicamente él hace el ejercicio de leer, en otras palabras, un software que utiliza un audio, una voz que va leyendo todo lo que aparece en pantalla. Esa es la manera como el estudiante accede a la información. Entonces él utiliza este JAWS, pero el software no es completamente perfecto. El software realmente ofrece algunas dificultades, todavía, digamos, no es perfecto. Y ustedes se podrán imaginar que cuando el estudiante ingresa a algunas de nuestras plataformas, pues todavía puede perderse. Y de hecho él se pierde, está perdido en algunas cosas todavía. Y de eso se trata un poco la conversación, de cómo le podemos favorecer o de cómo le podemos ayudar. Porque digamos que la política o lo que hemos ventilado aquí en reuniones previas, en lo particular con la situación del estudiante, es pues tratar de ayudarle, ¿cierto? Él también necesita hacer algún tipo de esfuerzo porque pues lo debe realizar y pues digamos de eso se trata, de mirar las estrategias para hacer un poco más llevadera el paso del estudiante por el alma mater, por la Universidad Militar. Voy a empezar contándoles a quienes de pronto no conocen algo de la Facultad de Estudios a Distancia. Bueno, este es nuestro ambiente virtual, básicamente este es nuestro ambiente virtual. Esta es la plataforma que tenemos este año, ¿cierto? En esencia, este es más o menos el aspecto que tendría una de nuestras aulas. Y nosotros aquí, pues,
ofrecemos, digamos, diferentes elementos. Por ejemplo, ofrecemos el material de estudio, ¿cierto? El material de estudio, entendiendo que nuestro modelo pedagógico es un modelo de autogestión. Aquí el estudiante es el epicentro del proceso formativo, es decir, el estudiante desarrolla su proceso formativo de manera autónoma, independiente, responsable, y lleva a cabo algunas reuniones, algunas videoconferencias que, pues digamos que de alguna manera fortalecen ese proceso, fortalecen la apropiación de esos conceptos o el desarrollo de esas competencias que a la postre es lo que nosotros pretendemos. Les voy a mostrar muy rápidamente el material de estudio. Aquí yo tengo uno de nuestros OVAs, ¿cierto? Este es uno de nuestros OVAs, y uno que tiene las facultades plenas, la visión plena. Bueno, con la edad, evidentemente, la miopía, la presbicia, pues inciden, pero en general podemos acceder a este material, lo podemos recorrer. Esto es un OVA. Para quienes de pronto no tienen la oportunidad o quienes antes no conocían, pues un OVA básicamente es una colección de recursos educativos digitales. Inge, Edgar, disculpe, una Sí. preguntita. ¿Nos está compartiendo pantalla? Ay, discúlpeme, ya voy entonces porque probablemente estaba compartiendo únicamente la ventana, entonces ya voy a compartir. Correcto. Perdónenme, Ok, por favor. gracias. Muy gentil, gracias por la precisión. Sí, todavía no estaba compartiendo. Mil disculpas. Listo. Creo que no está, bueno, creo que no vimos el ambiente virtual, entonces ahora sí, para nuestro compañero de COASE, que de pronto no ha tenido eventualmente la oportunidad de mirar o conocer nuestros ambientes. Esto es un aula virtual de la universidad. Esta en particular es la plantilla del módulo introductorio de los estudiantes a la modalidad. Nuestro estudiante Johnny Robinson, digamos que en especial tenía que venir a esta aula el semestre inmediatamente anterior. Él se suponía que tenía que, pues, revisar uno a uno toda la propuesta de recursos educativos, toda la propuesta de material de apoyo que nosotros le ofrecemos acá o los enlaces de interés. Él tenía que hacer una revisión y también, pues, tenía que desarrollar todas las actividades de aprendizaje, ¿cierto? O sea, en particular, tenía que resolver todas estas actividades, participar en unos foros, hacer unas entregas, ¿cierto? Previa revisión del material y resolver un cuestionario. Eso, digamos que a grosso modo, es lo que tenía que hacer el semestre inmediatamente anterior. Sin embargo, cuando el estudiante llegó, él expresó dificultad. Dijo, no, yo me pierdo, yo tengo muchos problemas para navegar el aula y, en particular, el material de estudio, que es el que encontramos, voy a devolverme acá un segundito, el material de estudio del estudiante, es decir, el que hace las veces de profesor en algún momento, está por acá, ¿cierto? El material de estudio, ahora sí, creo que lo deben estar viendo, profe Miguel, ¿se me confirma si lo están viendo? Profe Diana. Sí, señor, perfectamente. Ok. Genial. Entonces, esto básicamente es nuestro OVA navegable. Aquí pues va el estudiante a encontrar una serie de elementos, pero aquí vienen las barreras, porque finalmente cuando nosotros construimos estos materiales, pues no pensamos de manera accesible. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el estudiante llega, por ejemplo, acá a este OVA y el lector no le va a leer este material porque esto es una imagen. Esto básicamente es una infografía y el lector no le va a leer. Va a llegar acá y no le va a leer, ¿cierto? Lo mismo por acá, ¿cierto? Esto es otra infografía que el lector no la va a leer. De pronto esto sí, claro, el texto principal de cada pantalla pues sí lo va a leer, ¿cierto? Eso sí lo va a leer. De pronto en el caso de estas imágenes no. Nosotros ya hemos construido algunos OVAs en Moodle y entonces pues básicamente estamos procurando hacer una descripción y esa digamos que es otra de las cosas que pretende este encuentro, sensibilizar un poco para que todos los recursos que ustedes ya a mutuo propio suban a sus aulas incluyan una descripción, porque el lector básicamente lo que va es a leer, si llega una imagen, el lector lo que va a encontrarse es con la descripción de esa imagen. Ahorita de pronto lo vemos en un momentico con Moodle, cuando uno sube una imagen, la herramienta o la plataforma le pregunta o le pide que haga una descripción de la imagen. Quienes han sido autores, como en el caso del profesor Miguel que nos acompaña esta tarde, pues recordarán que nosotros en los guiones de construcción de estos materiales generamos unos espacios para descripción del material. Ahora más que nunca,
cobra importancia ese campo o ese espacio que pedía la descripción del recurso que se proponía. Porque, digamos, para nosotros es claro que estamos viendo la universidad en el fondo con un cielo azul, unas nubes blancas, pero para nuestro estudiante no. Claro, el lector sí de pronto le lee el pie de foto, el pie de imagen lo va a leer, pero aquí tenemos una imagen que también dice mucho o puede decir mucho y no la estamos describiendo. Y tenemos videos, tenemos enlaces. Él cuando llega a unos enlaces se pierde, ¿cierto? Él, por ejemplo, eventualmente abriendo este bocadillo o este pop-up, como se le conoce, de pronto se puede perder. O sea, él viene con su lector, pero aquí de pronto el hecho de que aparezca esta ventana flotante o emergente, él ya se pierde ahí, ¿cierto? Entonces, en la práctica, la situación es que muchos de los materiales que hemos desarrollado pues se hicieron en el pasado y digamos que adolecen de algunos aspectos de accesibilidad. Aquí tenemos otro ejemplo, otra imagen, una infografía donde claramente pues esto no lo va a leer, esta información no la va a leer. Yo les voy a contar qué hice yo, o sea, qué hice yo con el estudiante, porque realmente el estudiante pues digamos necesitaba cursar el curso, nosotros no estamos en posición de decirle, no, usted no aprueba, porque usted, de hecho, él pues realizó un proceso de admisión, le hicieron seguramente alguna entrevista, él admitió, y él fue admitido y está dentro de la universidad, ¿cierto? Entonces, este material que yo les estoy mostrando, pues parcialmente puede ser útil para el estudiante, parcialmente digo, algunos elementos no. Mire, por ejemplo, aquí estamos hablando del método Dippler, aquí el método Dippler pues es una imagen, no, esto no lo lee. Les voy a mostrar en la práctica qué hice yo. Voy a meterme por aquí al correíto y les voy a pedir el favor que, a ver, voy a descargar esto por acá. Les voy a contar qué hice. ¿Y yo por qué les voy a contar eso? Básicamente es como una manera de socializar o de mostrarles qué hicimos frente al estudiante. Previamente nosotros tuvimos unas capacitaciones con el INSI, de hecho las solicitamos, tuvimos unas dos o tres sesiones con el INSI y yo en lo personal, en lo particular, pues también estaba haciendo un abordaje personal, también académico, frente a este tema de la inclusión y la accesibilidad con personas ciegas. Entonces, miren, finalmente el OVA para él es más digerible, para el estudiante, es digerible en un documento Word con algunas características, ¿cierto? Yo quiero mostrarles a ustedes unas particularidades. Miren, si yo oprimo aquí esta opción de buscar, ¿cierto? Y me vengo aquí a títulos, en esta zona de navegación, en la parte superior izquierda, y yo oprimo aquí títulos, ¿cierto? Se darán cuenta que aquí es fácilmente navegable el documento. ¿Por qué? Porque hemos venido utilizando ya para los contenidos una serie de títulos y subtítulos haciendo uso de estos elementos que aparecen aquí que se conocen como los estilos de Word. En resumen, para el estudiante es mucho más accesible el envío de información a través de su correo electrónico y en especial de documentos PDF o documentos Word con ciertas características. Por ejemplo, el Word que les estoy mostrando acá es básicamente ese mismo documento que teníamos ahí, ese mismo OVA que yo les estaba mostrando. ¿Qué hice yo? Pues yo básicamente lo que hice fue copiar y pegar, ¿sí? Copiar y pegar la información textual y se la volví un documento que es mucho más fácil o más leíble, no sé cómo se dice en este caso leíble, o hay una mayor lecturabilidad, si cabe la expresión, ¿cierto? Y fíjense que se hace mucho uso de viñetas, por ejemplo, las viñetas ayudan mucho. En ese material de estudio que yo les mostraba, por ejemplo, está por acá, a ver, por aquí al comienzo, por ejemplo, había ahí un organigrama, miren, este organigrama, ¿cierto? Pues definitivamente esto no lo va a leer el JAWS, el software. Entonces, pues, en esencia, a nosotros, o a mí que me tocó hacer, que era el encargado o el doliente de este módulo introductorio, pues hacer algún tipo de maniobras. Esta tabla, por ejemplo, era una línea de tiempo, ¿sí? Era una interactividad que tampoco se podía leer, entonces tocó presentarla a través de una tabla, aunque en el INSI nos recomendaban que las tablas preferiblemente se debían usar para poner cifras, no para acomodar información, ¿sí? Entonces yo aquí de alguna manera estaba infringiendo esa recomendación,
¿sí? Pero, digamos, lo más cercano o la mayor aproximación que encontré para presentar una línea de tiempo para este estudiante con discapacidad visual fue a través de una tabla, ¿cierto? Repito, el INSI nos recomendaba que lo mejor era utilizar las tablas para presentar cifras, ¿sí? Cifras principalmente. Entonces, mire que por acá está el organigrama. Este es el organigrama. Finalmente el organigrama lo presentamos como una lista de viñetas, ¿no? Finalmente ahí hay unos ítems, ¿cierto? Entonces, tuve que de alguna manera hacerle una pequeña representación. En esencia, esto es el mismo OVA que estábamos viendo, ¿cierto? Por aquí yo incluí unos enlaces, pero seguramente estos enlaces van a generar complicación para el estudiante. En general, si ustedes se dan cuenta, la mayor parte es texto, porque el texto, claro, el JAWS lo va a leer. Y si se dan cuenta, en la parte derecha, el documento está muy fácilmente navegable. Si yo quiero venirme aquí a organigrama, pues vengo fácilmente. Si quiero venir aquí a 4.1 presentación, pues puedo navegar fácilmente el documento. Es decir, esto de alguna manera ayuda al estudiante con el lector que está utilizando. Por ejemplo, utilizar páginas también ayuda. La paginación ayuda bastante, ¿cierto? El estudiante va escuchando en qué páginas va, él sabe más o menos cuál es el estado o el avance de su material. En esencia, una recomendación es utilizar entonces los estilos. Yo por aquí traía, y no me voy a demorar mucho, solamente quiero contarles eso, o mostrarles, digamos, cómo usar muy fácilmente los estilos, por si eventualmente ustedes van a compartir material. O si podemos tener un poco más de compromiso, pues de pronto tratar de presentarle al estudiante el OVA de una manera más digerible. No estoy diciendo que toda de una vez, pero sí de pronto unidades o capítulos que le podamos compartir a él a través del correo electrónico. Fíjense que yo aquí tengo unos temas, ¿cierto? Tengo lo que voy a manejar como una especie de jerarquía. Estas X que estoy poniendo aquí, pues me van a representar básicamente unos contenidos o un texto relacionado con lo que está escrito ahí. ¿Sí? Entonces, no me voy a demorar, es simplemente para mostrarles cómo hacer uso de los estilos, que puede esto llegar a ser de especial utilidad. Yo sé que de pronto algunos de ustedes lo manejan, pero eventualmente otras personas no, así que esta pues para quienes de pronto no puedan venir y puedan ver posteriormente la grabación, pues también la idea es que podamos compartir esa información. Bien, entonces fíjense que yo aquí en los estilos estoy manejando unos títulos, ¿no? Un título principal. Entonces fíjense que tema 1 y tema 2 podrían ser títulos principales. Entonces yo puedo venir aquí y escoger este título 1 y aquí en tema 2 escoger nuevamente el título 1, ¿cierto? Fíjense que cuando yo vengo aquí a esta opción de búsqueda, aquí en la parte superior derecha, y escojo aquí títulos, ¿cierto? Fíjense que ya aparecen, ¿no? Aparecen, ¿no? El tema 1, el tema 2. Yo podría ser incluso más audaz y decir, bueno, esto puedo numerarlo, decirle 1 punto, ¿cierto? 1 punto, y ese es el tema 1. Aquí el tema 2 puede ser 2 puntos, ¿cierto? Y fíjense que aparecen también aquí. Luego aquí en esta barra o en este panel de navegación, pues vamos viendo más o menos cómo van quedando los contenidos. Ahora, si nos damos cuenta, subtema A y subtema B, pues son temas que están como en un segundo nivel subordinados a tema 1. Luego yo podría seleccionarlos y en este caso seleccionar el título 2, ¿cierto? Lo mismo aquí, hacerlo con el subtema B, el título 2, e incluso podría incluir una numeración ahí, podría decir que esto es 1.2 puntos, ¿cierto? Y aquí para el subtema B podría decir, perdón, 1.2 no, sería 1.1, ¿cierto? A ver, les hago aquí esta acción, es 1.1, punto, ¿cierto? Y aquí para este caso, entonces diría 1.2 puntos, ¿cierto? Y fíjese que se va viendo reflejada aquí en la navegación, se va viendo reflejada esa jerarquía. Lo mismo por acá, ¿no? Tengo el subtema A, le digo que ese es título 2, el subtema BB, título 2, ¿cierto? Muy bien, pero fíjense que aquí, pues, bueno, este le podríamos dar también numeración, podríamos, como hacen parte del ítem 2, entonces podríamos llamarlo 2.1, ¿cierto? Y por este lado podría llamarlo 2.2,
y nótese que también se va viendo reflejado aquí en la barra de navegación. Y fíjense que ya para cerrar el ejemplo, este subtema o subtema aquí BBB, pues está subordinado a este 2.2, entonces yo también podría seleccionarlo y fíjense que aparece, antes no aparecía un título 3, o sea, está como en tercer nivel, luego yo podría seleccionarlo, lo mismo por acá, lo selecciono como título 3 y vengo y escribo la numeración 2.2.1. Lo mismo por este lado, podría escribir 2.2.2. Y fíjense que ahí me queda fácilmente, digamos, como subordinado o jerarquizado los temas y subtemas en el documento. Y ya puedo entonces empezar a generar aquí contenidos, ¿cierto? De hecho, estos contenidos creo que se pueden seleccionar aquí la plantillita normal. ¿Qué ventaja tiene esto? Digamos, manejar no solamente por razones de accesibilidad, sino por orden. Incluso cuando uno está revisando un documento es mucho más fácil, digamos, que navegar cuando se utilizan esos estilos. Voy a dar aquí un salto de página, vamos a ver si me lo permite. Vamos a ver si me lo permite, me lo deja hacer, sí, tal vez sí. Voy a hacer un salto de página, insertar... Ay, salto de página, sí, aquí está. ¿Para qué? Para de pronto generar lo que es la tabla de contenido. Esa tabla de contenido también puede ser de utilidad para el estudiante, ¿cierto? Voy a ponerla por acá. Entonces, vengo aquí a la parte superior, dice referencias, y aquí en referencias hay algo que dice tabla de contenido, ¿cierto? Fíjese que cuando yo le digo tabla de contenido, aquí me aparecen unas opciones. Me dice tabla automática 1, tabla automática 2, tabla manual. Yo en lo personal utilizo la primera, la segunda casi no la he usado, esta primera. Entonces, fíjese lo que sucede, yo básicamente generé ya una tabla de contenido, esa es automática, y se genera con la jerarquización o ese orden que yo he venido manejando a través de los estilos. Este tipo de información organizada de esta manera o presentada de esta manera facilita la legibilidad o la lecturabilidad de un discapacitado visual con ese lector. O sea, le podemos ayudar muchísimo a él cuando la información se la ponemos de esta manera, cuando utilizamos listas utilizando viñetas. Yo no lo tengo aquí a la mano, pero me comprometo a compartirles vía correo electrónico de pronto un documento o un resumen de alguno de los artículos que he estado leyendo sobre recomendaciones para documentos en el caso de los discapacitados visuales. Eso esencialmente es lo que ha sucedido con él. No es un tema fácil, no es un tema fácil porque él a veces me pide soporte. Yo intento comunicarme con él a través de TeamViewer o de AnyDesk, que son como dos VPNs para manejar de forma remota el computador de él, pero últimamente no ha sido fácil, he tenido dificultades. De hecho, estoy bastante preocupado porque no he podido brindarle la asistencia y el soporte que yo desearía. Yo sé que con algunos de ustedes ya entró en contacto y en general lo que yo puedo decir de mi parte es que a él se le facilita mucho la información cuando se le envía por correo electrónico. Es decir, no es un estudiante común y corriente al que, digamos, esperemos siempre que va a llegar normalmente o puntualmente a las sesiones porque él va seguramente a tener todas las dificultades del mundo. Y la experiencia que yo he tenido con él es que a través del correo electrónico le he podido enviar archivos, le he podido enviar información y él las puede leer o las puede descargar. Se da mañas, o sea, tiene la forma, la manera de, discúlpeme la palabra, no era la más correcta, digamos, se le facilita leer el correo electrónico y puede descargar. Esa ha sido la experiencia. Yo les cedo la palabra a ustedes. Yo sé que la profesora Diana ya tuvo la oportunidad de hablar con él, de compartir alguna experiencia. Seguramente ya se encontró y se chocó con la dificultad que puede ofrecer el estudiante. Es una persona mayor, creo que tiene cerca de 40 años. Fue evidente, él tuvo la visión, o sea, él conoce algunas cosas, tuvo formación regular en colegio, bachillerato, creo que alcanzó a tener un trabajo técnico como delineante tal vez, como diseñador, no estoy seguro. Pero no es fácil, digamos, no es tan sencillo
no es tan sencillo el manejo con el estudiante. Profesora Diana Marcela está levantando la mano y aprovecho y les cedo la palabra. Yo creo que es momento de escucharlos a ustedes, de escuchar sus inquietudes, sus preguntas. Y bueno, estamos prestos pues digamos, no a resolverlas todas porque no nos las sabemos. Así que adelante. Hola, profe. Bueno, muy buenas tardes a todos, un gusto conocerlos y estar en este espacio. Bueno, la idea para mí de esta reunión es que todos, digamos que establezcamos un acuerdo en común para beneficiar a Johnny. Yo les voy a contar precisamente la experiencia que tuve, precisamente choqué. Bueno, porque primero debemos ser realistas, nos falta precisamente capacitación para poderles brindar la mejor atención a los estudiantes que tienen diversos tipos de discapacidad, ya sea cognitivas, físicas. Nos hacen falta precisamente como capacitación. Ese es el primer reto, ¿no? Entonces, cuando uno no tiene ese conocimiento, investiga y miramos cómo podemos abordar al estudiante. El segundo reto es entender precisamente que el estudiante tiene a veces, por no decir siempre, unos niveles de frustración que se entienden bastante amplios, bastante, digamos, bastante. ¿Por qué? Porque independientemente que lleve un año o 26 años, me decía el profesor Edgar, con esa discapacidad, igual el mundo sigue avanzando, ¿sí? La tecnología sigue avanzando, la plataforma, por ejemplo, no era la misma del año pasado, es distinta. Entonces, son nuevas dificultades para Johnny. Y a pesar de que tiene ese lector, que él me comentaba que lo descargó directamente de una página precisamente del Ministerio de las Tecnologías, es un lector que tiene sus limitaciones, ¿sí? No es un lector que, como dice mi papá coloquialmente, no se ha terminado de inventar. Entonces llegamos con el punto al ver a Johnny tan frustrado porque él me decía, profesora, ingresar a la plataforma es como ingresar a una cueva. Entonces yo voy precisamente con mi linternita, que es el lector de pantalla, pero en cualquier momento el lector de pantalla puede fallar, puede bloquearse, puede tener algún inconveniente y me toca volver a entrar a la plataforma y volver a explorar esa cueva. Entonces lo que yo dije, bueno, Robinson, tranquilo. Vamos entonces a manejar el curso a través únicamente, ¿sí? Por correo institucional. Entonces yo partí primero por enviarle un archivo a Drive, pero ya también tuvimos digamos, nuestras diferencias porque también le queda difícil. Entonces quedamos de enviarle únicamente en el archivo Drive el PDF o el Word. Únicamente se adjunta el PDF de la lectura que tenemos. Yo manejo el curso de Introducción a la Ciencia Política. Entonces se le manda el PDF de la lectura, el PDF de la actividad y le mando el video del encuentro sincrónico si él no logra asistir, o si logra asistir, entonces igual se lo mando para que lo pueda revisar con calma. Entonces, esa fue la metodología frente a las actividades. Las actividades también se las recibo por correo institucional. Decidí no hacerle evaluación porque él comentaba que precisamente las evaluaciones es con tiempo y él no puede ver precisamente si lo va a hacer en la plataforma, él no puede ver el tiempo, él no puede ver, bueno, me faltan 5 minutos o 10 minutos. Entonces, y mientras el lector de pantalla le lee todo, pues se va, digamos, desperdiciando el tiempo que él puede ir ejecutando en la respuesta de cada pregunta. Entonces decidí no hacer la evaluación y quiz, únicamente lo evalúo a través de actividades, pero esas actividades también me tocó cambiarles el formato. Ejemplo, les pido a mis estudiantes hagan un mapa conceptual, hagan un mapa mental, hagan una presentación. Yo sé que Johnny Robinson no puede hacer eso. Entonces me toca es admitirle precisamente en un work. Él hace un work a través precisamente de la información que obtiene del lector de pantalla. Entonces la idea precisamente es ponernos de acuerdo para manejar la misma metodología para que no sea tan angustiante para él. Entonces un choque por cada uno de los docentes no debería ser así, sino que manejar la misma metodología. Si ustedes de pronto no están de acuerdo con la que estoy manejando o tienen una mejor, bienvenida sea, pero la idea es llegar a un consenso. Lo segundo, sería muy valioso por parte de Cobase o de la dependencia encargada, un acompañamiento permanente, sobre todo desde psicología.
por lo que les comento, el manejo de la frustración, porque a veces él descarga la frustración hacia nosotros. Yo sé que no es lo que debe ser, pero hay que entenderlo. Entonces yo a veces, bueno, Johnny, cálmate, respira, vamos a buscar entonces una solución porque él se frustra. Ya conmigo ya está más calmado porque ya tenemos un acuerdo en común establecido y se ha logrado defender a través de ese acuerdo. Pero al principio fue chocarnos, ¿sí? Chocarnos porque, digamos, mientras lo conocía, mientras conocía sus dificultades, mientras conocía a qué documentos y qué tipos de archivos puede acceder a través del lector de pantalla, pues vamos a entrar a chocarnos. Entonces, esa es la idea también de esta reunión. Vuelvo y lo repito, un consenso y que se pueda entonces hacer un acompañamiento permanente con el estudiante, ya sea a través de psicología o a través entonces de alguien que esté pendiente. Y lo mismo, digamos que por ejemplo las retroalimentaciones de las actividades lo hago es por teléfono. Entonces llamo al estudiante y le hago la retroalimentación para que la pueda entender y podamos entonces ir a la marcha. Entonces le cedo la palabra a otro docente. Muchísimas gracias por su atención. John, si quieres, te vamos escuchando. De pronto el profe. Ok, mi profe, muchas gracias. Un gusto conocerla, aunque sea por este medio. Bueno, les cuento un poquito del tema de educación inclusiva y el COACE. En el 2017-2018 nos atrevimos a generar un documento frente a educación inclusiva porque la universidad no lo tenía. Y en la visita de pares para la renovación de registros calificados y acreditación en alta calidad de programas siempre exigían qué se está haciendo con la población con diversidad funcional. Se puede hablar de una persona en condición de discapacidad o con diversidad funcional, que es un término aprobado por la Organización Mundial de la Salud y que algunos países ya los están implementando. Se pueden utilizar los dos términos. En ese entonces hicimos un primer documento institucional. Posteriormente, con atención al ciudadano, en el 2020 hicimos una revisión nuevamente de ese documento porque creímos que era necesario que se lanzara como un documento institucional por el recorrido que ya tenía la universidad y por las políticas del Ministerio de Educación Nacional frente al tema de inclusión. Aspectos que también están consignados en la Constitución Política de Colombia del 91 frente a personas en condición de discapacidad, excepcionalidad y vulnerabilidad. Entonces, en ese 2020 se creó el documento y se creó una directiva, la 038, precisamente del 2020, con el fin de comenzar a sensibilizar, si se puede utilizar el término, a la comunidad neogranadina frente al tema de inclusión. Sabemos que tenemos raíces en el sector defensa, pero realmente el tema de educación inclusiva es muy nuevo para la universidad. Tenemos un recorrido ya, vamos a cumplir 40 años, pero realmente lo que se ha hecho ha sido muy limitado. Cuando nos encontramos a estos panoramas donde el Ministerio de Educación Nacional establece de que se debe delinear y crear políticas para que las personas puedan accesar, permanecer y graduarse en un programa académico, nos encontramos con estas dificultades, pues que ya es de conocimiento de ustedes. Lo que estamos haciendo a través y en la marcha es aprendiendo poco a poco. La dificultad esta es básicamente cuando se desconocen un poquito las condiciones del programa académico donde ingresa el estudiante y de entrada se le acepta. Con esto no estoy diciendo que nosotros debemos limitar el acceso de estas personas a estudiar en la universidad, pero sí debemos de ser conscientes también de las capacidades que nosotros tenemos para dar una respuesta efectiva y que obviamente el estudiante no se frustre. Y por otro lado, cualquier situación que suceda, ya siendo un estudiante admitido, la universidad debe responder por él. Cualquier situación en la cual el estudiante vaya al Ministerio de Educación Nacional, le gana a la universidad en todos los sentidos por las políticas de inclusión ya establecidas. Entonces es importante tener cuidado, ser cuidadosos cuando se admite un estudiante para hacer la evaluación realmente del programa y las condiciones que están para que esa persona permanezca y se gradúe, que es realmente lo que busca
directamente el Ministerio de Educación Nacional y que obviamente también queremos nosotros como universidad militar. En este momento estamos básicamente actualizando esa política de inclusión, sacando también otra nueva directiva para el proceso de sensibilización. Sentimos que nos hemos quedado un poco cortos en este tema en Campus Nueva Granada, en Cajicá. De pronto en Calle 100 sí se dio un poquito más del trabajo de sensibilización, se vio afectado un poco por el aislamiento en el que estábamos, pero pensamos que este año, con una profesional que hemos nombrado directamente en el COACE, que se va a hacer cargo de todo el tema de inclusión y de política de buen trato, el impacto va a ser mayor y puede haber una mayor concientización de toda la comunidad neogranadina, incluyendo los docentes, porque algunos de ellos son muy reacios a decir que de pronto se pierde la calidad del programa o hay una pérdida de la calidad educativa cuando se admite y se le da la posibilidad a un estudiante en condición de diversidad funcional graduarse. Pero realmente esto hace parte del proyecto de vida de la familia. A veces no necesariamente estas personas con diversidad funcional terminan ejerciendo su profesión. Los que quiere la familia es tener una persona con un título de pregrado o posgrado. Pero entonces la idea es generar todas las acciones necesarias para que esta persona cumpla su proyecto de vida académico en la universidad. Frente a esto, también el Ministerio de Educación Nacional dice que los programas deben hacer los ajustes necesarios para que ese estudiante pueda rendir académicamente. Lo que presentaba el profesor Edgar y lo que decía la profesora Diana Marcela va en esa vía de mejorar las condiciones para que el estudiante se frustre lo menos posible y pueda avanzar en la construcción de ese proyecto de vida y en la generación pues de una estrategia beneficiosa para él. Es importante destacar que todas las plataformas, y estoy hablando de la cantidad de instituciones de educación superior que existen en Colombia, las plataformas son diferentes. Pueden parecerse en algunos puntos, pero pueden tener una diferencia también bastante marcada. Entonces, cuando tenemos una persona con diversidad funcional visual, obviamente es todo un proceso de aprendizaje para adaptarse a esa plataforma y a la metodología que tiene la universidad. Y es importante también el reconocimiento de esos docentes. En la medida en que él se relaciona más con el docente y comienza a confiar en esa persona, se le facilita mucho más su proceso académico. Ellos son muy dados a sentirse en zonas de confort, digámoslo así, con personas que son familiares o personas que le permiten a ellos desarrollar todo su potencial. Entonces, si facilitamos todos estos escenarios, pensaría yo que el estudiante fácilmente puede lograr su objetivo académico. No sé si la doctora Paula Cuervo tenga algo más que acotar. En este momento la doctora Paula hace parte de uno de los proyectos que se presentaron desde el COACE al Ministerio de Educación Nacional y que tiene que ver precisamente con población vulnerable y en condición de discapacidad. Podríamos mirar la posibilidad de que ella lo acompañe hasta diciembre, básicamente que va el contrato de la doctora Paula, en este proceso al estudiante. Pensaría yo que tendríamos que hacer los ajustes necesarios para brindar un soporte de la psicología educativa, pero también en este momento que tenemos 2 psicólogos clínicos que pueden ejercer en escenarios no clínicos, y hablo de escenarios no clínicos dado este caso, donde la situación es más de frustración y el de manejo de las relaciones interpersonales. Si fuera una situación ya más compleja, pues sí lo remitiríamos a las áreas respectivas de psicología clínica, que están habilitados por la Secretaría de Salud. Pero en este caso, como es un escenario que podemos manejar y son situaciones que son de competencia del COACE, podríamos estar asignando entonces 2 profesionales, uno desde el área educativa y otro desde la área clínica. Gracias. Doctora Paula, ¿tiene algo más que agregar, por favor? Bueno, creo que no sé si la doctora Paula está conectada, pero... Creo que se salió. Sí, quiero decirles que tuve problemas de audio por unos instantes, tuve que pedir apoyo aquí, soporte, así que de hecho me perdí la intervención de la profe Diana Marcela. Me apena mucho no haberla escuchado, ella apenas comenzaba su intervención y me perdí todo lo que ella iba a decir.
Espero que la grabación haya seguido dándose, o sea, haya seguido funcionando y que ustedes también hayan podido, por lo menos, escucharla a ella frente a ese punto de vista. Nosotros conversamos ayer con ella. Creo que es importante, digamos, llegar a acuerdos. Los profes que están siendo, digamos, van a hacer el abordaje del estudiante este semestre. Me parece que sí es importante llegar a acuerdos. Sí es cierto que sí, el estudiante a veces se encuentra como en una medio zona de confort, de pronto acude a algunos argumentos para justificarse en ciertas cosas y pues la idea es que por un lado le facilitemos, pero por otro lado tampoco, digamos, incurramos en situaciones donde haya, por ejemplo, manipulación, que las puede haber porque pues el estudiante de pronto ha tenido algún tipo de manejo, ha tenido algún tipo de atención por parte mía y él se va a escudar en ciertas cosas que de pronto han sucedido previamente y eventualmente no se pueden extrapolar o generalizar en todas las asignaturas. Para quienes recién se conectan, la profe Laura Jimena Buitrago, la profesora Margarita Trujillo del programa de RIEP, que es el programa en el que está actualmente inscrito el estudiante, pues la bienvenida. En la primera parte, pues hicimos una presentación de la, digamos, de la experiencia previa del semestre anterior con el módulo introductorio. Conté algo acerca de la manera como le manejamos la información al estudiante a través de documentos en Word accesibles, utilizando viñetas, utilizando los estilos, jerarquizando la información para una mayor legibilidad o lecturabilidad en el JAWS. Eso básicamente, en eso versó la primera parte. Luego intervino la profe Diana, ahí me desconecté y estoy de vuelta. No sé si ustedes quieren intervenir o comentar algo al respecto, profe Margarita, directora del programa de RIEP, y profe Laura Jimena, que también hace parte del programa de RIEP. No, pues no, en realidad no me escuchan bien. Es que también estoy teniendo problemas. Creo que Teams está un poco compleja el día de hoy. No, yo no he tenido mayores inconvenientes. El estudiante no ha llegado a mí. Lo tendré el próximo bloque. Entonces, pues por eso son indicaciones muy interesantes. He tenido la experiencia con un estudiante, Michael Ariza. Él también estuvo conmigo en 2 clases, en geopolítica y en derecho. Es muy pilo, entonces ya tengo como la experiencia de tratar con estos estudiantes. Ok, qué pena con ustedes, estaban aquí haciéndome una consultica. Perfecto. Yo no sé, profe Diana, si finalmente alcanzaste a mencionar algo acerca de, digamos, de la situación especial que se ha presentado con el estudiante. De pronto, sí, él se frustra bastante. Incluso ayer comentábamos con la profe Margarita que pues sería prudente o sería importante contar con un acompañamiento un poco más permanente, si se quiere, por parte del COACE. Nos parece que es importante que haya bastante atención. Nosotros hacemos un esfuerzo importante. Me parece que debe ser colectivo, conjunto. El semestre pasado, digamos que yo lo atendí en buena medida, pero ahora que el estudiante inscribió más materias, pues está, digamos que abocado a alguna situación de mayor complejidad. Entonces, sí es importante que ojalá por lo menos del COACE en la parte de consejería estudiantil o acompañamiento estudiantil y también en lo psicológico pudiéramos de pronto tener apoyo, respaldo para motivarlo, porque sí, como dice la profe Diana, el estudiante digamos, se expone a situaciones de conocer la plataforma o conocer nuevas cosas y pues a mí siempre me ha preocupado la seguridad jurídica de la institución frente a situaciones que de pronto se nos pudieran llegar a salir de control por demoras en la atención o por que son normales porque igual todos estamos hasta ahora aprendiendo. Yo me incluyo en ese paquete, estamos aprendiendo y estamos identificando, digamos, algunas particularidades de
de esta situación con el estudiante. Entonces, pues ese, digamos que en parte era la importancia de que tuviéramos algún delegado del COACE aquí para que conociera un poco la situación y pudiéramos, ojalá, poder contar con ese apoyo. Profe Margarita, creo que está en cámara y en línea. Bueno, muy buenas tardes para todos. Quiero contarles la experiencia que he tenido desde ayer con Johnny. Johnny, por ejemplo, el profesor le envió el contenido programático de la asignatura en PDF, pero como ustedes saben, esa es una estructura que está como en unos cuadros, su lector no lo lee. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y esa es la tarea que he hecho yo el día de hoy, convertir eso en un Word sencillo para que él pueda leerlo, o su lector lo pueda leer y él pueda realmente saber de qué se trata. Lo mismo sucedió con la actividad. Para él el aula virtual es un caos de cualquier asignatura. Máxime que cada una de las aulas tiene el material en forma muy distinta. Hay unos que tienen las aulas en el cuando se les enviaba CD a los estudiantes. Hay otras aulas que tienen, y no sé en ese caso cómo será el aula de expresión, de metodología de la investigación 1, o de, en este momento, bueno, la introducción la profesora Diana la está manejando. Yo asumí convertirle el material de Humanidades 1, que él está viendo ahora, podérselo poner en forma que él lo pueda revisar y pueda cumplir con sus actividades, por lo menos hacer el esfuerzo de realizarlas, porque su lector no le permite, él se pierde. Bueno, ya estoy haciendo todo un trabajo para tratar de colaborarle a él en la realización de su primera actividad de Humanidades 1. Es un trabajo arduo, es un trabajo que es casi que devolverse a el documento maestro de una asignatura. Realmente ahí hay que hacer un trabajo, y tal vez por eso también hablábamos con el ingeniero Beltrán, con Edgar, que sería bueno que la división de medios universitarios que tiene el programa de inclusión se conozca lo que significa para la universidad admitir a un estudiante. Es un trabajo mancomunado con el programa, con el docente, con el COACE, para que realmente podamos responder a las expectativas de un estudiante, ¿sí? Veremos cómo nos va este primer bloque. Los profesores de segundo bloque, pues les podemos nosotros pasar nuestra experiencia con lo que estamos haciendo, y tal vez lo que queríamos también es un poco unificar cómo trabajar con él. Yo sé que para los docentes de las materias no es fácil, ni es una tarea de ustedes, ¿sí? Por eso creo que Edgar y yo hemos asumido como esa parte de convertir el material en forma que él lo pueda trabajar, pero sí les pedimos por favor que estén atentos, y cualquier situación que se presente me comuniquen a mí. El profe Edgar pues es nuestro asesor pedagógico, pero yo soy la directora del programa y tengo que tomar cartas en el asunto. Eso era lo que quería compartir. Edgar y compañeros, muchas gracias nuevamente por estar en esta reunión. Muchas gracias, profe Margarita. Es fundamental la perspectiva, y creo que en estos días o en estos momentos estamos pues viviendo digamos, la realidad de poder atenderlo a él, ¿no? Cuando ya en la práctica de pleno está tomando asignaturas del programa, está, digamos, él viviendo la experiencia de hacer parte de un programa de educación superior, y, digamos, nosotros
digamos, también avanzando un poco en los temas de inclusión y accesibilidad para poderle brindar el servicio adecuado. Yo en este momento desconozco el antecedente de cómo llegó el estudiante acá, ¿cierto? Tengo entendido que pasó primero por el programa de Ingeniería Informática, a él se le hizo ver efectivamente de las dificultades que entraña un programa técnico, informático, de programación, y por esa razón, digamos que finalmente se le canalizó, se le orientó para que, digamos, tomara un programa donde el manejo fuera más conceptual, hubiera más lecturas y que efectivamente se ajustara más a la manera de cómo él se apropia del conocimiento y de la información. Esa es la manera como él llega al programa de RIET, de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Todo esto para poner en contexto a nuestro compañero John Solarte del COACE, para que de pronto conozca un poco de lo que ha pasado con anterioridad. Yo eventualmente le traslado la palabra a John. No sé si podemos efectivamente contar con el respaldo. No alcancé a estar en toda la intervención de él, pero pues sería magnífico poder tener mayor apoyo en este caso puntual. Entonces, le cedemos la palabra y no sé si se haya mencionado algo en este sentido. Sí, retomo nuevamente, mi profe Edgar. Sí, señor. En el COACE en este momento se están ejecutando recursos del Ministerio de Educación Nacional frente a varios proyectos. Uno de ese tiene que ver directamente con el tema de inclusión, porque es que si hacemos un barrido frente a estrategia y trabajo de inclusión en la universidad, en estos 40 años que vamos a cumplir, vuelvo y repito, no hay mayor cosa, nos quedamos cortos. Entonces, obviamente tienen el respaldo, y lo estaba diciendo, de un psicólogo educativo. En este caso sería la doctora Cuervo, que estaba aquí, ya no la veo conectada, pero ella es la persona asignada para los temas de inclusión en campus, para la atención de estudiantes. Pero al mismo tiempo, en el caso de lo que decía la profe Diana Marcela, en el manejo de la frustración y otras situaciones personales y familiares, que pueden ser también un desencadenante frente a la situación académica del estudiante, hay también un psicólogo clínico que puede hacer este acompañamiento. Y hablaba de psicólogo clínico en escenarios no clínicos cuando las problemáticas pues no ameritan hacer un trabajo directamente con los sistemas epidemiológicos del país, hacer reportes como, le doy un ejemplo, ideación suicida, consumo de droga, cuando ya estas problemáticas son de mayor relevancia para la universidad, sí se tiene que remitir directamente a las áreas de psicología clínica que están habilitadas por la Secretaría de Salud Distrital y en el caso de campus departamental. Entonces no habría ningún problema en el abordaje del estudiante, el acompañamiento, como lo digo, este contrato va hasta diciembre 10, podríamos destinar esas 2 personas de la psicología educativa y clínica para el acompañamiento total de John. Profe Margarita, un gusto saludarla, hace tiempo no la veía, pero sé que es muy juiciosa, ha hecho parte del COACE por mucho tiempo, la llevamos en el corazón. Creo que estás sin sonido, Margarita. Estabas sin audio. Gracias. John, mucho gusto en saludarte y pues por mi trabajo en COACE es que me siento muy comprometida en colaborar con este estudiante y que por lo menos entienda que el programa, que la universidad hace todo su esfuerzo por colaborarle, ¿sí? Y pues sé que siempre hemos también contado con el apoyo de ustedes, pero sí hay que trabajar mucho en estas herramientas que tenemos que manejar para poder atender una población que, como en este caso, invidente, que no maneja braille y que además es una persona adulta, porque él es una persona ya de 40 y punta de años, ¿sí? Entonces, pues, por lo menos que si él renuncia, sea porque él quiere, no porque no tenga nuestro apoyo. ¿Okay? Correcto, mi Disculpen, profe. que pena interrumpir un momento. Yo me tengo que retirar porque tengo clase. Inge, yo lo puedo llamar de pronto más tarde para que me haga la retroalimentación final. Qué pena con ustedes. Me encantaría quedarme, pero tengo que ausentarme. Una feliz tarde para todos. Mucho gusto conocerlos. Muchas gracias, mi profe. Quedo a su disposición. Bueno.
Chao, Miguel. Vamos, Hasta profe. luego a todos. Una pregunta, yo meto aquí la cucharada. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven Sí, bien? Carajo. Ok. Es que me preocupa un poco el estudiante en su relación viene de un programa, salta a otro, pero no salta a otro porque quiera, porque sea lo que le gusta, porque realmente quiera estudiar relaciones, sino porque le tocó, porque ahí lee más. Eso me preocupa inmensamente porque para estudiar una carrera, y lo sabemos, no es que yo voy a estudiar números, perdón, yo voy a estudiar relaciones porque no hay números. Yo voy a estudiar ingeniería porque no hay que leer. Entonces, eso me preocupa, tener a un estudiante que no tiene la vocación, que no es su formación, que no le gusta, ¿cómo yo le voy a decir? Claro, yo tengo toda la disposición de enseñarle, pero ¿cómo hago yo para mm, incentivarle a darle el amor por las relaciones? Eso, la verdad, me preocupa. Yo le puedo brindar a él todos los archivos con la accesibilidad necesaria, que le lea, que le diga la imagen, que la imagen se la describa. Eso lo podemos hacer y sin ningún problema. Pero ¿cómo hacemos para tener ese amor por lo que hace? Yo les daba el ejemplo de Michael Arisa y Margarita también lo conoce. Hombre, ese chino es alma, vida y sombrero para las relaciones. Se demoran el hablar, pues porque tiene su dificultad, pero lo analiza perfecto, entiende, lee, anda actualizado, participa. Entonces, yo he escuchado atentamente a las intervenciones y si el estudiante es problemático porque no tiene acceso o por A o por B o por C y adicional a eso está estudiando algo que realmente no es lo suyo, pues me parece preocupante. O sea, eso me preocupa inmensamente porque tendríamos entonces nosotros una dificultad como programa y me perdonan la expresión, pero nos pasaríamos la pelota como ustedes relaciones encárguense. Pero es que uno estudia lo que le gusta y perdónenme ser reiterativas, pero si a mí me ponen a estudiar ingeniería porque es que a mí no me gusta leer, no, pues no doy pie con bola porque es que no, definitivamente no. Entonces, me No, preocupa un poco y soy perdón, sincera. perdón, Dianita, ahí voy a intervenir. Yo a él le hice Laura entrevista. Margarita. Laurita, yo hice, perdón, es que Diana levantó la mano. Yo a él le hice entrevista y le pregunté por qué quería estudiar relaciones internacionales y estudios políticos. Y él me dice que él quiere trabajar con comunidades, que él quiere mirar cómo precisamente llevar como, sí, trabajar con personas que tienen dificultad, como actuar en favor de. Entonces, no es que Pero no, Margaret, no, me perdonas, yo te aprecio infinito, pero entonces estamos hablando de una persona que quiere estudiar educación especial. no. Él No, quiere como políticas no. públicas, como ese tipo de Ok, cosas. bueno, a mí ¿Sí? me ¿Sí? preocupa y yo creo que lo va a tener en geopolítica, Margaret, creo, ¿cierto? Sí, claro, tú lo vas a tener en Lo voy a geopolítica. tener en Ahí lo geopolítica. vas a poder evaluar y también puedes ayudarnos con eso. Dianita tiene la mano levantada, que es la otra profesora de ciencia política. Bueno, yo creo que ahí nos toca es sentarnos a hablar, bueno, con Robinson, con Johnny, y irlo orientando, ¿sí? Porque pues ya está matriculado y pues tampoco lo podemos pasarle el balón a otra persona o a otro programa. Ese es el primero, yo creo que es lo primero que debemos hacer. Lo segundo, él ya me entregó la primera actividad, que tenía que hacer un glosario sobre unos términos, y lo hizo bien, ¿sí? Investigó cada término, cada vez que él tenía una pregunta que no entendía nada, me llamaba, cada vez que no entendía algo me llamaba, entonces ahí ya se ve el interés, ¿sí? De él sacar su carrera, su profesión adelante. Entonces, aquí mi tarea, ya tengo mi tarea, es sentarme con él, ¿sí? Sentarme con él y ayudarlo a orientar frente al perfil precisamente que él va a tener, si él decide seguir con su carrera y decide culminarla, del perfil que va a tener como profesional en relaciones internacionales y estudios políticos. Entonces nos toca también es irlo orientando para que pues él se vaya aterrizando y también lo que dice Laura, o sea, que él se vaya aterrizando para que no llegue al segundo, tercer, cuarto semestre y diga, esto no es lo mío.
Sí, porque también de pronto ese es el temor de la profe Laura. Entonces nos toca irlo orientando frente al perfil y frente a qué es lo que él añora y cuál es su, digamos que su proyección en 5, en 10 años frente a esta carrera. Y según la respuesta que me dé, pues me toca irlo orientando poco a poco. Lo aquí clave es que debemos tenerle paciencia, no es que sea problemático, yo lo veo es que no, digamos que de pronto, no soy psicóloga, pero de pronto no ha vivido bien ese duelo frente a la pérdida de la visión y cualquier dificultad lo frustra muchísimo. Sí, o sea, y esa frustración no es que él sea directamente grosero, pero sí se enoja y se descarga. Pero es más que todo porque él quiere que nosotros lo escuchemos, que lo entendamos. Entonces, como decía el profesor Edgar, es que las conversaciones de él son largas porque él te hace una contextualización larguísima, ¿sí? De 4 horas, de 3, 4 horas. Te hace una porque de pronto él quiere que nosotros lo entendamos, ¿sí? Que de pronto, no sé, de pronto él se siente solo porque lo que yo he visto y lo que él ha escuchado es que él como que vive solo, ¿no? El profesor Edgar me dirá, pero él como que vive solo, ¿sí? Entonces, él no tiene quien le ayude, busca de pronto en un café internet que le puedan ayudar en descargar la información, pero el resto lo hace totalmente solo. Entonces, es una persona totalmente sola y tener la comunicación con el docente pues se va precisamente a ampliar frente a todo lo que él quiere que lo entendamos. Entonces, yo vuelvo y lo repito, lo importante acá ya, John, gracias a Dios, nos dio la primera solución y es el acompañamiento. Pero lo segundo es precisamente fijar un consenso para que el estudiante entienda, sí, primero que se sienta acompañado y segundo que vamos a manejar la misma metodología o una metodología similar. La profesora Laura y la profesora Margarita llegaron un poquito tarde, pero entonces les estaba comentando, en mi caso es el correo institucional únicamente y le envío a él los archivos, la lectura de la semana, la actividad en PDF o en Word, porque él pide precisamente en PDF en Word y como lo establecía la profesora Margarita, el documento es lo más sencillo posible, no necesita dibujos, no necesita imágenes, no necesitamos que le metamos ahí diseño gráfico, no. Es lo más sencillo posible para que el lector pues no tenga dificultad al momento de transmitirle la información a Robinson, a Johnny. Entonces sí sería importante y me encantaría escucharlos si están de acuerdo que todos manejemos el correo, si están de acuerdo manejarle la actividad por correo, que él entregue la actividad por correo. El tema de las evaluaciones, yo les comentaba, yo evaluaciones decidí, por lo menos en este corte, mientras él se adaptaba, no manejar la evaluación, únicamente las 2 actividades que tiene que entregar y hacerle la retroalimentación en llamada. Si ustedes no pueden en llamada, pues hacerle entonces en un documento Word lo más sencillo posible para que el lector le haga, le transmita la información. Pero sí sería bueno llegar a un consenso para que él pueda, digamos, hacer su carrera lo más, digamos, lo más fácil posible. Ya otra cosa es el esfuerzo académico que él tiene que hacer, que sin duda lo tiene que hacer. Pero aquí lo importante es nosotros brindarles las facilidades para que él maneje bien sus niveles de frustración y que pueda desarrollar su carrera. Como dice la profesora Margarita, que por nosotros no sea que se vaya a retirar. Sí, yo recojo las palabras de la profe Diana en este sentido. Sí, el medio que ha sido como más eficaz con el estudiante es el correo electrónico. Digamos, hay una situación particular con él, se pierde en el ambiente Moodle, se pierde en la navegación de los SOAS. Entonces, pues una forma de ayudarle es, digamos, enviándole información a través del correo electrónico. Eso por una parte. 2, utilizando documentos accesibles. En esta primera charla, pues nosotros incluimos unas indicaciones o unas recomendaciones de las características que debe tener el documento. Entonces, cuando tenga la grabación, yo se las comparto y de pronto los primeros 10, 15 minutos de la charla están, digamos que destinados a eso, digamos, a revisar cuáles son más o menos las características que debe tener ese documento. Igual, hay algunos artículos ya a nivel internacional investigaciones que se han dedicado precisamente a trabajar sobre el diseño universal de aprendizaje, sobre el UDL, como se le llama, y básicamente también presentan recomendaciones sobre la forma o el aspecto que deben tener estos documentos. Y un tercer elemento, un tercer aspecto que a mi juicio es fundamental, tiene que ver con no descartar la comunicación telefónica con él. No sé a través de qué medio, es decir, si ustedes
quieran o deseen compartir su teléfono celular, móvil. Eventualmente puede ser el medio más expedito, pero yo a través de esa vía es que le he brindado también algún tipo de soporte a él, algún tipo de ayuda. Creo que el medio telefónico es importante. De pronto habría que establecer algunas reglas, ¿cierto? Para que el estudiante de pronto no llame a toda hora, sino, digamos, en unos horarios adecuados, pertinentes, y que de pronto definamos en este mismo encuentro. Mi profe, sería importante lo que usted dice. Nosotros hacemos ese trabajo a veces con algunos estudiantes y tenemos el problema que llaman los sábados, los domingos. Entonces hemos optado por, ahora casi todos los nuevos celulares permiten una segunda SIM card. Conseguir una segunda y hacer el contacto directo con los estudiantes de esa segunda SIM card para no tener ese problema. Porque por más que se establezcan límites claros, a veces el nivel de ansiedad de ellos hace que busquen ayuda en cualquier momento. Lo importante aquí también es la ayuda que vamos a brindar desde el COACE para que él pueda hacer su descarga emocional. Y lo digo en este sentido porque pues ustedes mantienen muy ocupados y cogerlos 2-3 horas a hablarle de sus situaciones. Pienso que esa descarga debería ser directamente con los psicólogos que somos pues formados para esa parte, ¿no? Pienso que el hecho de vivir solo también le dificulta esa interacción con ciertas personas, y cuando tiene a alguien de confianza pues hace toda esa descarga emocional que ustedes ya han vivido. Pensaría que es importante también tener en consideración todos estos aspectos, y obviamente como COACE estamos comprometidos para brindar todo el soporte que sea necesario para que pues, él pueda culminar de forma efectiva sus estudios. Hay que hacerle caer en cuenta a Johnny que esto, como una relación de pareja funcional y positiva, cada una de las partes aporta el 50%. ¿Por qué lo digo? Como institución nosotros aportamos ese 50%, pero le toca a él como persona y estudiante aportar ese otro 50% también. Porque retomo algo que decía el profesor Edgar. De pronto estas personas en condición de diversidad funcional, no todos, pero algunos tratan de inspirar lástima o el pobrecito, que vulgarmente llamamos nosotros, para que nosotros bajemos la exigencia. Entonces es muy claro en esa situación también. Como universidad, con esta reunión veo que estamos aportando a la construcción de ese 50% como institución de educación superior, pero le toca a él también aportar ese otro 50% para formar el 100% que se necesita. Gracias. Totalmente cierto. Yo tengo una inquietud, y es si el aula no está montada para que sea asequible, ¿no? Que no tiene ese punto de accesibilidad. ¿Cómo lo va a hacer? Es decir, ¿cómo va a obtener ese conocimiento si el aula no lo permite? Porque es que una cosa, y lo que nosotras sabemos en educación a distancia, y yo me puedo dedicar a él. Diana me puede decir, no, yo le hablo y le hago una clase solo a él y le transmito todo y así. Pero entonces yo digo, bueno, entonces lo que está en el aula se lo tengo que transmitir, se lo pongo a él en un Word para que lo pueda leer, o en mi clase sincrónica, porque lo que yo hago es con el conocimiento que tienen el contenido que leen en el aula, lo refuerzo, pero les doy unas cosas adicionales. Porque es que si yo en mi clase sincrónica les doy lo mismo que está en el aula, pues entonces estamos haciendo pan pagar de pan. No, yo lo que hago es lo que está en el aula a refuerzo, pero le doy un complemento en el encuentro sincrónico semanal. Entonces me preocupa es cómo él hace para ver el contenido, para cursar, para aprender lo que está en el aula, si el aula no es asequible. Y yo no me puedo dedicar a leerle el aula. Claro. Es cierto, es cierto. Mira, se supone que hay una forma de hacer un poco más accesible Moodle, se supone. Yo tengo que revisarla porque estamos abocados a una nueva plataforma. Todavía estamos, digamos, resolviendo algunas dificultades o inconvenientes de los profes que no tienen, digamos, estudiantes particulares o especiales. Entonces, eventualmente podamos encontrar la manera, pero por lo pronto, digamos, por la contingencia, si cabe la expresión,
creo que tenemos que compartir la información al estudiante vía correo electrónico. Ahora, tengo entendido que él en una asignatura que vio el semestre pasado, ética, él asistía a los encuentros virtuales con el profesor. Él asistía. Supongo o creo yo que él se los compartía vía correo electrónico, el enlace para acceder a las sesiones de videoconferencia. No conozco a ciencia cierta las dificultades o todo lo que pudo ocurrir alrededor del ingreso a las sesiones de videoconferencia, pero lo hacía. Él asiste a las sesiones de videoconferencia. Él, digamos, él es un estudiante inquieto y parte de la ansiedad y del estrés que le produce es precisamente encontrarse con ciertos obstáculos para poder acceder a la información de una manera un poco más expedita. Eso es lo que está pasando con él en especial. Pero, Laurita, perdóname, Laurita, tranquila, tú no te preocupes. Yo me encargo en ese caso de convertirle a él el material de geopolítica en material accesible, ¿sí? No te preocupes por eso, ¿sí? Ya ese es un compromiso que yo he adquirido con él y con la universidad, que el día de mañana vamos a tener que pensar de pronto en una persona, no sé si en la facultad o en dónde, que haga esa tarea, ¿sí? Porque pues no es mi tarea, tampoco es la tarea de Edgar, ¿sí? Pero hay que pensar en una persona. Hay una conciencia clara sobre esto, y es que en adelante las aulas, es decir, reconstruir, rehacer lo que ya está hecho no es tan fácil. O por lo menos cuando uno mira la literatura, uno se encuentra que hacer accesible lo que ya está hecho es complicado. Es más fácil partir de ceros, es lo que reporta la literatura. Pero en general, digamos que un compromiso que tenemos nosotros es generar junto al OVA un documento en Word, o sea, colocar el documento maestro o una versión, digamos, accesible de la información. Ese, digamos que es un compromiso en los OVAs que construiremos en adelante. Y por otra parte, quiero decirles que me encontré con me suministraron 3 asignaturas, las otras 3 no las tengo. Los documentos maestros, yo los tengo en este momento, así que voy a compartírtelos, Margarita, sí. Y pues miramos a ver si eso sirve de algo, si nos puede ayudar, si es base o si tiene que ver con los OVAs que hay actualmente en esas aulas. Entonces, me los compartió la ingeniera Sandra, así que pues espero que tengan utilidad y que se los podamos compartir sí, también. Claro. Nosotros entendemos perfectamente que esa no es una labor de ustedes, que ustedes tienen muchas cosas que hacer como docentes y no podemos ponerle una tarea más. Por eso este semestre, ¿sí? En este momento pues ya nos cogió encima, realmente fue muy encima porque inclusive a él se demoraron en matricularlo, ¿sí? Él está matriculado hace 2 semanas, ¿sí? Entonces, pues gracias a Dios la profesora Diana es una persona asequible, ¿sí? Pues esperamos que la profesora de metodología de la investigación, que el profesor, se me olvidó, Miguel, con el que he estado también en permanente conocimiento, pues le tengan paciencia y le ayuden. Pero mi idea, Laura, es que cuando él ya llegue a ver geopolítica, tenga el material listo, ¿sí? Tenga el material en forma que lo pueda leer, decantar, que vaya a tus videoconferencias y pueda interactuar contigo sin ningún problema, ¿ok? Listo, Margarita. Igual, si necesitas eso, ayuda en algo, cuenta conmigo que lo hacemos, lo modificamos, lo cambiamos, lo que sea. Pero sí es importante que el estudiante sea eso, porque me preocupaba eso, que si yo doy ABC en el aula y refuerzo DF, y resulta que él solo se quedó con DF y no vio ABC. No. O sea, ¿cómo es posible que...? No. Desafortunadamente, lo que les estaba comentando, las aulas hoy en día tienen hasta 3 versiones distintas, lo que les digo. Hay unas que están en el sistema de cuando se me enviaba un CD, pero ese sistema permite imprimir en PDF, ¿sí? Que es lo que estoy haciendo. Imprimir en PDF y mandarle a él ese PDF para que lo pueda leer, ¿sí? Si tiene algún problema, profe, tengo este problema, le ayudamos. O sea, mi dirección este semestre está dedicada a que Johnny pueda tener el mejor apoyo,
¿sí? Como les digo, para que si él se va, que sea por su propia cuenta y no porque no encuentra en el programa y en la facultad el apoyo necesario para salir adelante. Ya sabemos que COACE nos va a apoyar y pues eso es supremamente importante. Sin embargo, mi profe Margarita, hay que tener en consideración de que estamos haciendo un trabajo juicioso y que esto abre una ventana que puede ser positiva o negativa dependiendo de cómo lo veamos. ¿Por qué lo digo? Porque pueden llegar más estudiantes con estas condiciones de diversidad. No, todo hay que cambiar. Lo importante es establecer con esos docentes que hacen el proceso de selección, mirarse al programa al cual quieren ingresar estas personas, tienen la capacidad de dar una respuesta efectiva frente a esas necesidades. A veces a nosotros nos piden el concepto para evaluar algunos casos. Bueno, estamos grabando aquí, pero hay que decirlo. A veces, no, tranquilo, no se preocupe, eso queda entre nosotros. Correcto. No se trata de limitar al estudiante ni al aspirante a la universidad, pero sí se trata de mirar hasta qué punto podemos dar una respuesta efectiva, porque todavía en 40 años no estamos en capacidad de dar esa respuesta efectiva como se esperaría. Ya hemos hecho recomendaciones a la Vicerrectoría Académica para que guarden un rubro especial cuando se presenten estos estudiantes con diversidad funcional, sea que necesiten braille, sea que necesiten un traductor, porque a veces dicen, no, el COACE, el seguimiento del COACE. Claro, nosotros hacemos el seguimiento, pero entre comillas, de personas que están en todas sus capacidades. No tenemos un rubro específico ni tenemos la capacidad de soportar una persona con una diversidad funcional, digamos, auditiva o visual. Entonces es importante también tenerlo nosotros como programa claro en el momento en que hacemos el proceso de selección. Desafortunadamente, Jairo, pues este muchacho lo recibieron en informática, ¿sí? Y creo que fue a través del trabajo con el COACE que ellos estudiaron absolutamente todos los programas de distancia, ¿sí? Y cuando él vio el perfil profesional y cuando vio los objetivos y eso, dijo, este es el programa que me gustaría. Pues yo tampoco le puedo decir no. Claro. No lo haga. O sea, pienso que sería cerrarle la puerta, pero por eso digo, la idea es que si él se va, sea porque él entiende que no tiene, digamos, sí, no le gustó. El perfil requerido. O que no le gustó, en el o programa, que porque tiene que ver también con el perfil, que el resto... de habilidades. Una moción, y qué pena que me atravieso, profe Laura. Está con nosotros también la profesora María Cristina Corrales. Ella nos está saludando. Perfecto, qué bueno. Nos está saludando en el chat y nos está diciendo que tiene algunas dificultades con el micrófono. Nos dice, buenas tardes, qué pena ingresar hasta ahora, pero estaba en clase. Ella ya ingresó hace rato. Agradezco que me compartan la grabación para poder conocer la situación del estudiante y la manera como le podemos colaborar. Sí, profe, sin duda, al finalizar, cuando tenga la grabación, ustedes tendrán un enlace a YouTube o al sitio en OneDrive donde se almacena la grabación. Dice ella, tengo dificultades con el micrófono, soy la profe de metodología de la investigación. Por favor, me dicen cuál es el diagnóstico que tiene el estudiante. Bueno, le comentamos que es un estudiante invidente, tiene discapacidad visual 100%, la perdió progresivamente por, creo... diabetes. Diabetes, sí, gracias. Básicamente, ese es el diagnóstico. Y pues lo tenemos desde el semestre pasado y le hemos brindado el apoyo y parte de la reunión es precisamente llegar a algunos acuerdos frente a la manera como le tendremos que dar el manejo al estudiante. Es eso el ejercicio que hemos venido llevando a cabo en esta reunión. Profe Laura, qué pena, ahora sí, adelante, tienes la palabra. Gracias, Inge. No, yo quería comentarles con respecto a lo que dice Diana y lo que la unificación de conceptos, yo personalmente, y Margaret lo sabe, no le doy mi celular a nadie. O sea, yo he tenido unas experiencias bastante amargas con ese tema. No lo comparto, pero en el correo a mí me escriben y yo no me demoro ni siquiera, no sé, 4 horas en responder. Margaret es testigo, o sea, yo respondo el correo así. Entonces, no estoy de acuerdo, Diana, me quito el sombrero si lo haces tú, pero yo no lo hago, no comparto. Entonces, no es algo que yo vaya a decir, sí lo voy a hacer por Johnny, no por Johnny ni por nadie.
Entonces, No, lo no, quería es dejar aquí respetable. también claro frente a mis compañeros, a Edgar, a John, a por supuesto mi directora, que es la que me autoriza a mí todo, pero no, 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 es entendible, es hasta allá no, no entendible y llego. es totalmente entendible, totalmente entendible. absolutamente. Sí, no. Exacto, yo lo apoyo y Dianita hacemos Pérez está videoconferencias levantando la mano. 8 horas si quieren, pero no lo llamo al teléfono. Así que gracias, No, bueno, ingeniero y todos profe por... Laura, es que si de tutorías lo atiendes, le mandas el enlace y él se conecta. Y ya, no hay problema. Le estableces que le vas a crear un enlace de tutorías y que tú vas a estar disponible, no sé, por ejemplo, todos los martes a las 6, de 6 a 7, ya. Y Entonces, esas son horas, la pero sí, horita que lo mismo puedes así que dedicar dentro, poner dentro del, sí, perdóname, sí, Es que la cuidaron. profe Diana tiene una conexión cortada, entonces intermitente eso. Entonces no tiene una continuidad, por eso no la escuchamos bien. Pero Margaret tiene razón, me estabas hablando de las horas, no alcancé a escucharte bien. no, que te digo yo que pues la hora que tienes ahí con Johnny pues es una hora de tutoría, de atención a estudiantes, o sea, nosotros ahí está. Todo eso son las evidencias que tenemos que mostrar después para la evaluación docente y ahí estará. Me parece que Es que, ¿también? ¿Ya me escuchan bien? sí, Dianita, Sí. sí, Dianita. Mira, a raíz de lo que dijo la profe Laura, lo que podemos hacer es entonces generar un enlace de tutoría. Y entonces le voy a decir a John que también a Johnny que también lo voy a atender con el enlace, que me facilita porque lo que te digo es que él a veces llama, él me llamó, por ejemplo, hoy a las 7:30 de la mañana. Entonces, sí, va a tocar manejar esa metodología y ya en casos extremos, pues que él me llame el celular ya. Entonces, sí, Puede me ser, parece como el comentario de la profe Laura. puede ser que como parte de los Ingeniero, voy a crear un acuerdos, enlace de tutorías. Frente al comentario del profe John, dame un segundo. Para ir. Tranquila, todos somos madres. sí, María Cristina pregunta que si tenemos el número del celular, sí, por Sí, supuesto. y ¿Quieres el compartimos? celular y el de la casa también. Por supuesto. Qué pena con ustedes, es que está cayendo un aguacero súper fuerte acá. Bueno, les estaba comentando, profe John Solarte, una pregunta. Ustedes nos comentaban el tema de las entrevistas de los estudiantes que tienen diversas discapacidades. Hay una opción de que se pueda establecer 2 entrevistas, primero por parte de ustedes del grupo de psicología y ya luego directamente del programa, donde digamos la primera entrevista haya un concepto por parte de ustedes. ¿Por qué? Porque a mí me da miedo que de pronto el día de mañana me toque una entrevista, yo veo que el estudiante de pronto no conoce mucho de la carrera, pero me da miedo el tema de pronto de que no, que lo estamos discriminando. Ustedes saben que es delicado. Es delicado. Hay una particularidad más, solo para que estén enterados, esto no tiene nada que ver con nada especial. El estudiante es afro, ¿sí? El estudiante es afro. Entonces, para que lo sepan, digamos, solo como información. Entonces, adicionalmente a todo esto, a todo esto que No está en el fondo de reparación de víctimas ni está dentro de los afros, las negritudes, no. No sé, desconozco el cómo se habrá categorizado, pero pues solo por cultura general, nada más que como información casi que anecdótica les cuento eso. John, otra cosa. También. Otra cosa, él está en matrícula 0. Sé que la matrícula 0 ahora puso unas limitaciones. Puede que el próximo, porque a él lo pasaron, mejor dicho, aunque él entró por ingeniería informática, con ingeniería informática no tomó sino unas materias. Prácticamente eso no se consideró en términos de matrícula y la pasaron para este semestre con matrícula 0. Entonces no sabemos tampoco qué va a pasar, ¿sí? Porque si limitan el ingreso de personas mayores de cierta edad, él ya quedaría por fuera. Claro. Ahí sí. Tendría que mirar sus propios recursos para ver si sigue estudiando. Sí, señor. Correcto. Pero por eso digo, lo que hay que hacer es que ya, o sea, que este semestre lo lleve de la mejor manera. Nosotros apoyamos mucho de los procesos de entrevista. Cuando nos piden el favor a nosotros en este momento,
somos 23 psicólogos. Cuando nos piden el favor de apoyar algunos procesos de entrevista, nos dan los horarios y nosotros entramos y apoyamos la parte psicológica para identificar ciertas situaciones, mirar hasta qué punto también es beneficioso para la universidad en un momento determinado admitir un estudiante. Sabemos que en algunos programas, pues porque debe tener un número determinado de estudiantes, para abrir ese grupo, pues se tienen unas consideraciones especiales, pero nosotros siempre damos por escrito las situaciones que se presentan en la entrevista, porque a veces vemos algunos estudiantes inquietos, dispersos, entonces de entrada uno sabe que son estudiantes medicados. Con esto no queremos decirles, pues que decimos no, no lo admitamos, pero sí es necesario revisar porque son esos estudiantes que luego tenemos con ideación suicida, que hacen cutting y que no, nos ponen en el que hacen aprietos y a todo lo que tiene que ver con psicología clínica en la universidad. Entonces, cuando necesiten el apoyo, con mucho gusto, también estamos disponibles. Gracias, John. Sí, es muy, muy, muy importante. Gracias, gracias. No sé qué más sería. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quién tiene levantada la mano? ¿Dianita o es otra persona? A ver, miramos. No alcanzo a ver quién. No, Creo que la tiene John. John Solarte John, la tiene a la pero mano arriba. estaba Pero creo que se le olvidó. Ya la bajo. Sí, ya la bajé. Pues no sé, Edgar, yo creo que ya, pues... Diana, estás perdida en el sistema. No te escuchamos. Creo que hay un delay. Hay un delay, por eso ya no nos escucha. O sea, nos cruzamos porque hay un retraso. Tal vez ella tiene algún pequeño delay. Es que los aguaceres están fuertes. Yo no me imagino a nuestros chicos de región. Si nosotros en Bogotá sufrimos. Bueno, no, yo básicamente agradezco. Voy a tomar, digamos, como nota de la generalidad y pues seguramente haremos un acta de esta reunión para, digamos, como escribir lo que se comentó acá, lo que se mencionó, y pues yo creo que están más o menos claras las pautas o los lineamientos de la manera como pues atenderíamos al estudiante en el transcurso de este presente semestre. Y pues yo sé que todos tienen ocupaciones, hay muchas tareas diferentes, otras diversas, así que pues no creo que los moleste más por el día de hoy y agradecerles a todos la participación, la presencia en este encuentro virtual y bueno, nos estaremos viendo y estamos muy atentos, yo por mi parte a brindarles orientación, apoyo, si requieren, Margarita, si requieres apoyo sobre la construcción del documento, como lo mencionamos en la primera parte de esta reunión, cuenta con este servidor para eso. Igual, gracias, para el resto... Lo mismo les digo yo a los profesores, si necesitan apoyo, miramos a ver cómo colaborarles, porque como sabemos, ustedes tienen muchas otras ocupaciones, ¿sí? O sea, esto es una cosa que realmente es adicional y que realmente debe ser institucional, no al docente, ¿cómo es otra cosa? Claro que sí. Muchas gracias, Edgar, muchas gracias a todos por haber asistido y pienso que de todas maneras de esta experiencia puede ser muy productiva para todos. Después el día de mañana podemos escribir un artículo de la experiencia que les sirva no solamente a otros programas, sino a la universidad y a otras universidades. Sí, cierro la charla retomando esas palabras que estás diciendo, Margarita, porque alguna vez alguien me preguntaba y me decía, pues con algo de preocupación, bueno, pero ¿por qué preocuparnos por la accesibilidad? Luego, ¿cuántos estudiantes con discapacidad tenemos? Nos hacían esa pregunta y pues realmente la accesibilidad no es un tema de personas con alguna falla en su organismo o en su cuerpo, es pensar en un diseño universal de aprendizaje para todos que incluya a todo el mundo indistintamente de los inconvenientes que tengan en salud o algunas discapacidades que puedan presentar. Voy a tener la grabación y muy agradecido con todos ustedes por la... Compañeros, muchas gracias. Ofrezco una disculpa por la llegada tarde, pero es que casi